Muy buenas tardes, mi nombre es César Arley Arias Lozano del grupo 30105. La fecha de entrega de este trabajo es mayo del 2021, que es el trabajo final del tercer corte y del semestre de circuitos básicos y laboratorio. Entonces, a continuación voy a mostrarles las siguientes diapositivas explicando un poco sobre el tema de lo que son los transistores y los diodos. Entonces, continuemos. La diapositiva número 2. Nos preguntan qué es un semiconductor, ¿sí? Entonces, básicamente un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante, dependiendo de los diversos factores, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el campo eléctrico o el magnético. Por otro lado, tenemos la presión, tenemos la radiación que le incide o la temperatura del ambiente. Estos factores pues influyen en esto, en el que se encuentren. Los elementos químicos semiconductores según la tabla periódica, por un lado tenemos con el elemento, con el símbolo CD, que pertenece al grupo 12 y maneja básicamente dos electrones. Este CD es el cadmio, lo cual es un material pesado blando, o blando azulado, de color blando azulado, relativamente poco abundante. ¿Sí? Es muy difícil de tener este material y es uno de los materiales básicamente más tóxicos que existen pues, en la Tierra, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que denominamos el Al, que es el aluminio. Básicamente el aluminio, ese es el tercer elemento más común dentro de la capa terrestre, eh, en la corteza terrestre. Además, los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la Tierra. ¿Sí? O sea, estamos en la Tierra y dentro de la Tierra pues lo compone básicamente el aluminio, que lo conforma por el 8%. Por otro lado tenemos el Ga, ¿sí? El Ga, que es el galio. Por otro lado tenemos como elemento químico el símbolo B, que ese significa el boro. Está conformado en la tabla periódica por el grupo 12, el grupo 13 digo, y maneja 3 electrones. Por otro lado tenemos el de símbolo B, que ese es el boro. El boro también está dentro del grupo 13, dentro de la tabla periódica, y también maneja 3 electrones. El boro tiene una masa de 10.811. Es un compuesto metaloide semiconductor. Metaloide semiconductor, tribalmente existente y abundante en el mineral boras. O sea, dentro del mineral boras podemos sacar lo que es el boro, ¿sí? Ya continuando tenemos lo que es el símbolo IN dentro del grupo igual 13, y también maneja 3 electrones. Eh, el símbolo IN significa el indio. Es un metal poco abundante, metaloide, y que fácilmente fundible y químicamente sí, es muy similar al aluminio y al galio. Y por otro lado, es más parecido. Básicamente son como almas gemelas al zinc, ¿sí? Eh, por otro lado tenemos al Si, que es el silicio. El silicio es el segundo elemento más abundante. El segundo, porque el tercero pues es el aluminio. Este es el segundo elemento más abundante dentro de la corteza de la Tierra, lo que les comentaba. Después del oxígeno, obviamente, que el oxígeno viene siendo el número uno más abundante dentro de la corteza terrestre. Se presenta de forma amorfa y cristalizada. Por otro lado tenemos con el símbolo C, que está dentro del grupo 14 y maneja 4 electrones, tenemos al carbono. Carbono es un metal
un no metal, perdón, es un no metal y travalente. Dispone de 4 electrones para formar enlaces químicos característicos, ¿sí? Lo que saca en la tabla, 4 electrones, como les comentaba, maneja 4 electrones específicos. Entonces seguimos con la P, que es el fósforo. El fósforo pertenece al grupo 15 y maneja 5 electrones. Eh, ya, por otro lado también tenemos el germanio y el arsénico. El arsénico está dentro del grupo 15 y maneja 5 electrones. Pertenece a un grupo de los metaloides. También lo llamamos semimetales, ¿sí? Se puede encontrar en diversas formas, aunque rara vez se encuentra en estado sólido. O sea, muy rara vez encontrarlo en un estado de solidificación, o sea, sólido, de solidificación. Ya para finalizar tenemos el SP, que viene, el SB, digo, viene siendo el selenio. Y por otro lado tenemos con la letra S, tenemos el S que es el azufre, caracterizado por su grupo número 15 dentro de la tabla periódica y maneja 6 electrones. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los semiconductores puros. ¿Qué son los semiconductores puros? Va en relación de la diapositiva anterior, todos estos materiales que podemos encontrar dentro de la capa terrestre o materiales químicos que se elaboran a través de estos componentes, básicamente. Un semiconductor completamente puro, sin ninguna especie de dopante presente, quiere decir que, o sea, que como hemos visto en diferentes clases, en diferentes temas, que ningún conductor o semiconductor es realmente puro, o sea, siempre va a tener sus defectos. Entonces, también se conoce como semiconductores puros o semiconductores de tipo I, ¿sí? Disemétrica de radiación. Un semiconductor puro a temperatura ambiente se comporta pues como un aislante porque solo tiene pues unos pocos electrones libres y pues a estos huecos que dejan los electrones cuando salen debido a la energía térmica. Es un semiconductor intrínseco. También hay flujos de electrones y huecos, aunque pues la corriente total resulte sea cero. Bien, semiconductores impuros. ¿Qué son estos semiconductores impuros? Se llama así al material que tiene átomos de impurezas que permiten formación de huecos, como les comentaba ahorita, dejan sus huecos, de ahí se denominan P o como lo queramos llamar, positivos. Más adelante vamos a ver lo que se varían con N, que quiere decir negativos, pero entonces en los impuros se maneja con la inicial P, que quiere decir positivos. Entonces, sin que aparezcan electrones asociados a los mismos, como ocurre al romperse una ligadura. Todo esto ya lo hemos visto pues en las clases. Ahora sí vamos con lo que le comentaba ahorita, los semiconductores de tipo N. Entonces, de tipo N, como les comentaba, o bien dicho, negativo, al que posee átomos de impurezas que permiten la aparición de electrones. De ahí su denominación de negativo o N, como les comentaba, o sea, sin huecos asociados a los mismos semiconductores. Los átomos de este tipo se llaman donantes, ya que donan o entregan pues electrones. Suelen ser de valencia 5, grupo Ba de la tabla periódica, como el arsénico y el fósforo, que eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Eh, Finalmente, pues existirán más electrones que huecos, por lo que los primeros serán los portadores, o sea, los mayoritarios, y los últimos los minoritarios. Estos son los semiconductores de tipo N en un breve resumen, para no alargarnos en las diapositivas. Un semiconductor de tipo P se llama así al material que tiene átomos de impurezas que permiten la formación de huecos, de ahí se denominan P o positivos.
sin que aparezcan electrones asociados pues, a los mismos, como ocurre al romperse una ligadura de átomos de este tipo, se llaman aceptores, ya que aceptan o toman un electrón. O sea, dice, este electrón no le sirve a usted, entonces venga para acá, yo me lo quedo, a mí sí me sirve. Nuevamente el átomo introducido es neutro, por lo que se modifica pues la neutralidad eléctrica del cristal. Entonces, resumidas conclusiones, lo que son los tipos P y los tipos N, esa es la diferencia, que unos sacan electrones y los otros absorben. Eh, Acá pues tenemos una tablita de los semiconductores de tipo N y los de tipo P. Como podemos observar en la gráfica, ya lo explicamos anteriormente, uno de tipo N los expulsa y de tipo P los atrae. ¿Sí? Eh, Diapositiva 8. ¿Qué es un transistor PNP? Dentro de los transistores PNP, el transistor PMP es otro tipo de transistor de la unión bipolar de los más conocidos BJT. La estructura del transistor PNP es completamente diferente al transistor NPN. Los dos diodos de unión PN en la estructura del transistor PN están invertidos como respecto al transistor NPN. Esa es la gran diferencia. Ahorita ya vamos a ver los NPN y les explico un poquito de qué va esto. Tal como los materiales semiconductores dopados de tipo P están separados por una capa pues muy delgada de material semiconductor dopado de tipo N. A continuación vamos a ver los NPN. Transistor NPN es un dispositivo eléctrico que está compuesto por tres regiones, semiconductor, interconectadas, NPN. Este elemento tiene por tanto tres pines, manejan tres pines, ¿sí? En estos tres pines, al igual que el PNP, también maneja tres pines, solo que invertidos. Por un lado, el PNP empieza, entra por el emisor, se mantiene en la base, que la base es como un candado que permite que pase al colector, ¿sí? Eh, a diferencia de los NP, el NP empieza así por colector, va bajando, se almacena en la base y finalmente pues lo escupe por el emisor, ¿sí? Esa es la diferencia de esos dos. Y como les comentaba, manejan tres pines ambos. Acá les muestro una imagen, como les comentaba ahorita, eh, emisor, base, colector, y por otro lado pues el NPN, colector, base y emisor. ¿Qué tipos se usan más? ¿Sí? De transistores. De transistores se maneja el transistor de contacto puntual, el de unión bipolar, el de efecto de campo, el fototransistor, material semiconductor, emisor común, base común y colector común. Esos son los tipos. Acá otra tablita que les muestra, digamos, la serie de los semiconductores que más se usan. No me expando más porque me quedan poquitos minutos para terminar la exposición y para que no se les salga muy pesado. Pueden pausar el video para visualizar pues esta tablita que les va a servir mucho de los transistores más, pues, más utilizados en el momento. Diapositiva, la diapositiva número 13, esta nos habla de los tipos de diodos que se usan. ¿Sí? Se usa el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo túnel, el Schottky, el Bearcat, fotodiodo y el diodo LED, que son los dioditos esos que traen una lucecita para montajes así pequeños, carritos seguidores de línea, por ejemplo, pueden llevar. Eh, Se denomina diodo LED, pues tiene una banderita que ese es el positivo, por decirlo así. Los dejo con esta tablita también. Ya para finalizar los dejo con la simbología de los diodos para que puedan visualizar esta tablita pues muy compleja y fácil de entender. Esta puntica pues quiere, o sea, entra por acá y sale por la punta menor, ¿sí?
Ya finalizando pues nuestro tema, les quiero pedir gracias por su atención y así finalizamos la presentación.